Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde y cuándo nos estén escuchando. Aquí les dejamos la segunda parte del primer episodio de En la Chiquita Podcast, una nueva ventana de audio para conversar, aprender e informarse sobre el baloncesto venezolano. En esta segunda parte de la conversación que tuvimos con Ricardo Maciñeiras de Ciudad Basket, tocamos un poco más a fondo los venezolanos que han pasado en tiempos anteriores por la NCAA, NAIA y Junior College en el sistema universitario de Estados Unidos. Pueden escuchar la primera parte en esta misma plataforma, donde sea que lo estén reproduciendo, yendo hacia el capítulo anterior, para poder disfrutar de los que hacen vida hoy mismo en el baloncesto universitario, como Carlos Páez, Oes Betancourt, Andrés Marrero, y conocer un poco más del contexto en el que todos ellos se desarrollan. Pero sí, bueno, no sé si quieres repasar un poco esos hitos de la Claro, NCAA suéltalo. primero. Por aquí hice una lista con algunos, por lo menos de los últimos años, que la mayoría siguen activos, por lo menos de los hombres, que han pasado por NCAA. Evidentemente, Gravis Vázquez con Maryland. Creo que no sé si alguien tuvo más impacto en una universidad que Gravis con Maryland. Partidazos, promedios altísimos de 19 puntos en la temporada. Una temporada dura, como dices, de las mejores también, de las mejores conferencias. No sé si hubo otro jugador que a nivel universitario tuviera más impacto, también me lo podrás completar más adelante. David Cubillán en Marquette, Gregory Echenique en Creighton, Michael Carrera en South Carolina, Anthony Pérez en Ole Miss, como los más, creo que fueron los más recientes, ¿no? Que terminaron sus estudios allá. Juan Coronado en Liberty, también llegó a jugar. Y entre las mujeres tenemos a tres en la historia: María Camacho en South Alabama, María Ofelia Villarroel, con quien también habló Ricardo hace un tiempo, en Oklahoma, y también de vasta carrera en Europa, muy cerca ahí de debutar en la WNBA. Y Génesis Rivera, la única activa de esta lista de las chicas en la NCAA, con la Universidad de Massachusetts, cuando reciente MVP de la Superliga Femenina, lamentablemente se lesionó en semifinales y no pudo estar en la gran cita. Pero bueno, ese es un listado de jugadoras que tenemos, jugadores y jugadoras de la NCAA, como dije, de la última década, un poquito más atrás, cuando mucho. Otros, un montón: Diego Esto, Guevara, bueno, esto, esto División uno, todo División 1. porque también en División 2, por ejemplo, en femenino, estuvo Rosely Silva, que yo creo que cualquier persona que es seguidor del baloncesto venezolano sabe quién es Rosely Silva y sabe un poco de lo que ha hecho tanto con la selección como en su carrera en España, que ya tiene una dilatadísima carrera Sí. en España y todavía sigue brillando. Hace nada se convirtió en la segunda venezolana en debutar en la Eurocup. Y la verdad que no es un logro menor. No, no, para nada. También la he estado siguiendo. He visto casi todos los partidos de ella en Eurocup porque, en general, incluyendo a todo el universo de jugadores, creo que es el que está jugando en el nivel más alto hoy en día. La Liga Endesa, después la WNBA, está por ahí, cuando mucho con alguna otra liga australiana, no sé, en femenino, la de Francia. Y como dices, primera vez que está jugando un torneo internacional, hoy con el Leuven Kärnica en Eurocup, que es el segundo, vendrá a ser una especie de Europa League, para ponerlo en términos futbolísticos y más generales, Claro. por debajo de la Euroliga. Pero bueno, obviamente, y con 30 años, todavía tiene mucho que recorrer, y bueno, ahí la vamos a estar siguiendo. En, Bueno, en la sí, mencionabas lo del caso de Gravis, que me decías, no sé si hay un jugador que haya tenido un impacto tal como el que tuvo Gravis. La verdad que es difícil igualarlo, porque bueno, tuvo una carrera larga, cumplió con su ciclo completo universitario y tuvo, todas las temporadas que tuvo fueron temporadas relevantes, obviamente llegando a su pico en su temporada final, que fue la que lo consagró, la que le permitió dar el salto a la NBA a través del draft, en la que, por ejemplo, se ganó el premio Bob Cousy como mejor armador de todos los Estados Unidos, lo que no es menor no, cosa. fíjate. Gravis era una sensación realmente en su universidad, pero hay otros jugadores que también han causado un impacto bien importante dentro de sus universidades. Incluso en estos días, bueno, ya en estos días no, hace meses nos pasaban una foto de un bobblehead, estos muñecos con la cabeza grande de Diego Guevara. Sí, ese es otro, ese es Cuando, otro. cuando, cuando estuvo en la universidad también, o sea, tuvo una carrera muy buena Diego Guevara y desde su año también freshman, desde su primer año ya estaba generando un impacto, estaba teniendo un partido tremendo en la locura de marzo. O sea, la verdad que fue muy bueno lo de Diego Guevara en NCAA y podemos seguir, por ejemplo.
Mencionabas a María Ofelia, entre las venezolanas que han debutado y que han estado en la NCAA División Uno. Ella fue equipo ideal de su conferencia. También, si vamos un poco antes en su carrera, fue máxima anotadora de todo Junior College, lo que no es menor cosa. Y bueno, en las 2 temporadas que jugó en NCAA División Uno estuvo en playoff, estuvo en postemporada. Después todo el mundo conoce el caso de Cal Herrera. Cal Herrera tuvo una carrera muy corta en NCAA, solo tuvo una única temporada y también en esa única temporada llegó a ser equipo ideal de su conferencia con la Universidad de Houston, universidad en la que también estuvo Víctor David Díaz, como algunos recordarán. Héctor Pepito Romero también Otro, tuvo sí. una carrera muy, muy, muy sólida Un y la verdad que numerazo. también, sí, también causaba furor en los fanáticos Claro, era muy, muy de su espectacular universidad. como jugaba. Claro, y fue jugador del año en su conferencia, al igual que también lo fue Gravis Vázquez en algún momento. Si vamos a los jugadores, bueno, John Cox es nacido en Venezuela, no es nacionalizado. John Cox jugó para la Universidad de San Francisco en su último año, tuvo un temporada, bueno, en general tuvo muy buena carrera en NCAA, es parte ya de los grandes de la Universidad de San Francisco y también fue equipo ideal de su conferencia. No quiero dejar afuera a nadie, Sí, obviamente son muchos. vamos a estar La verdad horas que acá, sí, vamos a estar horas acá si tenemos que desglosar todo. Hablábamos antes de entrar acá el caso de Iván Olivares, que fue parte del Salón de la Fama de Springfield College, también, o sea, División ahí 2, sigue ¿no? su nombre sí, exacto, y ahí sigue su nombre hasta el fin de los tiempos. Daniela Wallen y Mariana Durán, por ejemplo, lograron algo histórico para el En básquet Naya, venezolano. En Naya fueron campeonas con Oklahoma y además Wallen fue MVP. MVP Sí, de todo el torneo de Naya. O sea, no es menor cosa. Yo creo que hay que aplaudir, hay que estar orgulloso de lo que ha sido la huella del básquet venezolano en el baloncesto universitario, que sí, pueden ser más jugadores, que puede crecer el número, que podrían ser más jugadores en División Uno. Sí, sí, ciertamente, pero la verdad que lo que ha pasado hasta ahora, tenemos una linda historia para remarcar, muchas cosas importantes para recordar y bueno, la lista sigue y sigue y sigue. Cualquier cosa que le quieran preguntar a Santiago, que me quieran preguntar a mí, se las diremos o se claro. busca y se comenta. La verdad que En sus este es un tema. comentarios, los invitamos, obviamente, si están viéndolo por YouTube o si pueden dejar sus comentarios, ¿qué recuerdan de esas épocas? ¿A qué jugadores siguieron? ¿Qué temporadas siguieron de todos estos que nombramos? ¿Y qué se le viene a la mente? ¿No? ¿Algún recuerdo, alguna jugada, algún partido? Todo lo que pueda aportar a la conversación, los invitamos a que nos dejen en los comentarios, lo vamos a leer, por lo menos yo, me voy a comprometer a Ricardo ahí, pero seguramente le respondemos y obviamente en nuestras cuentas de Twitter se las vamos a dejar al final para que también nos acompañen en todo este camino, ¿no? Del básquet venezolano. Fui, Sí, fui un poco mezquino al no mencionar también las universidades para que la gente esté un poco más identificada con esa historia. Lo de Mario Ofelia fue con Oklahoma Sooners, Cal Herrera, como decía, la Universidad de Houston, Gravis con Maryland, como muchos saben, Héctor Pepito Romero con Nueva Orleans, John Cox sí le había dicho, la Universidad de San Francisco, y bueno, los casos que ya comentabas, de Anthony Pérez, Ole Miss, Michael Carrera, South Carolina, es Anthony una Pérez, lista muy que larga. casualmente, ¿no? En Ole Miss, la universidad, de esta película de Sandra Bullock en la que adopta al chamo y termina jugando fútbol americano, me parece que es la misma universidad de Ole Miss. Sabes que no recuerdo, la verdad. O sea, recuerdo la película, Estoy porque es casi seguro que tremenda es esa. película de The Blind Side, me acuerdo. Tremenda película. Sí, Qué buen recuerdo tengo de esa película. Pero no me acuerdo si era Ole Miss, pero es una universidad fuerte sí. también. No es menor cosa a donde llegó Anthony Pérez. Y Anthony Pérez, cuando estaba en high school, era un prospectazo en cuanto a proyección. Es un prospectazo, un prospectazo. Así que hay mucha historia ahí, está bueno darle seguimiento a eso y recordarlo cada cierto tiempo.
Obviamente alguien dirá, bueno, pero no está recordando, no sé, a Richard Lugo. Sí, Richard Sí, Lugo también pasó por NCAA División uno con San Francisco y bueno, podemos seguir y seguir y sí, seguir, sí, de verdad que son pero muchos. bueno, me disculpan con quien fui de odioso y no lo mencioné, pero No, no, no pasa no le nada, no, puedo no fueron quitar todo esos el tiempo a 30. Santiago. No pasa nada, no pasa nada. Igual tenemos tiempo, pero también para agregar, en Naya, Sí. de los jugadores actuales, Néstor Colmenares terminó su etapa universitaria en esa Uh, división. Empezó en Junior claro. College y después dio el salto a Naya. Otros que jugaron en Junior College y después dieron el salto a NCAA. Bueno, jugadores como Gabriel Estaba, Cal Herrera, como lo mencionó Ricardo, Víctor David hizo lo mismo, Carlos Morris y Kevin Palacios, otros también, que empezaron su etapa en la misma división que hoy están Carlos Lemus, Yardi Cubillán, Kevin Marcano, y después dieron ese salto en esa progresión. Así que nombres que no son menores, con lo de Cal Herrera, resaltante siempre Jacksonville, donde lo quieren un montón, donde también dejó sus numerazos ahí en Junior College antes de partir a la Universidad de Houston. Qué bueno que mencionaste eso porque creo que también esos casos me parecen sumamente valiosos para tener en cuenta, no solo para los que queremos revisar la historia del baloncesto venezolano, sino también para los padres que quieren ver todo este abanico de opciones que tienen sus hijos cuando potencialmente están viendo la oportunidad de salir al exterior. Y a mí me gusta mucho recordar esas cosas que estás remarcando. ¿Quiénes son los jugadores que pasaron por X o Y torneo? Y bueno, dices, Cal Herrera pasó por un Junior College antes de dar el salto a la NCAA, como bien dice. Y creo que, bueno, eso es algo que hay que tener en cuenta, que no hay que mirar por encima del hombro a nadie. ¿Por qué? Porque, bueno, el Junior College sirve como una transición. Hay que entender que sirve como una transición y un trampolín. Hay Sí, jugadores, por ejemplo, hay muchas variables acá, pero les voy a colocar un ejemplo. Hay muchos jugadores que no tienen la oportunidad de formarse en high school, a nivel high school, colegio, educación superior, en los Estados Unidos. No tienen conocimiento de inglés y llegan a los Estados Unidos sabiendo cero inglés. Entonces, claramente, no van a poder entrar a una universidad de la NCAA en ese estatus. ¿Ok? Porque hay requerimientos mínimos académicos para poder entrar en una universidad de División uno, de División 2 y de sí. División 3. Entonces, el Junior College te permite, de cierta manera, tener esa etapa de transición, tanto para los jugadores que llegaron hace poco a los Estados Unidos, como para los jugadores que vienen de high school y quizás todavía les faltan algunos créditos. También pasa. ¿Ok? Entonces tienen esa etapa de adaptación que siempre va a ser mejor a la opción de que el jugador se quede parado. Sí, ¿Ok? Eso es algo que hay que entender 100%. Entonces, para mí, siempre hay que ser cuidadoso y no mirar a ningún jugador por encima del hombro porque haya tenido que pasar por Junior College o no. Sencillamente es una etapa de transición y listo. Eventualmente dará su salto, ya sea en NCAA o a NAIA. El caso, por ejemplo, de Carlos Lemus. Carlos Lemus, eventualmente, eh, la verdad que pongo las manos en el fuego porque es lo más probable. Carlos Lemus va a ser un jugador de División uno de NCAA si no sucede nada, si actualmente se mantiene. está poniendo números, me parece, en 11 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias. Está por ahí en esos números ahí en el juego que está jugando con Chipora, ¿no? 11, 5 y 5 creo que está más o menos. Quizás un poco más baja la producción de la que tuvo la temporada pasada, que tuvo una muy buena temporada, le fue muy bien en postemporada también, pero incluso cuando cerró el ciclo de la temporada pasada, tenía varias ofertas en la mano para jugar División uno en NCAA. Decidió tomar un año adicional de Junior College, decisión Sí, del jugador, pero eventualmente todo indica que, por ejemplo, Carlos Lemus va a dar su salto a la NCAA. Y bueno, seguramente muchos de estos jugadores que vemos en Junior College, si se mantienen sanos, también darán su salto a NCAA, sea cual sea la división, o a NAIA. Dependerá de muchas cosas. Uno puede tratar de hacer futurología acá dependiendo de no, no, si es cómo algo, está rindiendo un jugador, si es pero es algo, injusto, sí, Santiago. sí, sí, Es no, injusto porque sin ir muy lejos, lamentablemente hay jugadores que han visto su proceso de reclutamiento truncado. Le pasó a Osbel Caraballo recientemente, no hace mucho, le pasó al propio José Serrano,
que básicamente se estaban proyectando a ser jugadores de División uno. O sea, tenían intereses de División uno y lamentablemente se lesionaron. Y cuando llegan las lesiones, no todos se quedan contigo. No todos son Zion Entonces, Williamson, que te escogen en la primera pick de una vez. exacto. Imagínate, si en 2020 la NCAA publicaba su reporte anual de cuántos jugadores de high school llegaban a División uno y es el 1%. El 1%. Bajo eso también por tema pandemia, pero el 1%, imagínense. Entonces, Sí. claramente hay todo un universo de jugadores que va a pasar por un montón de variables que pueden afectar el lugar a donde terminen, pero lo más importante es que tengan la oportunidad de seguir su desarrollo, de estar en el programa que consideren mejor para ellos a nivel académico y a nivel competitivo entre lo que tienen sobre la mesa. Y bueno, ahí podemos dar entrada al tema de las diferencias. Sí, sí, no, tener paciencia, cada quien en su desarrollo, tratar de no apurarse, porque después das el salto a la división, a ese ahora división uno, pero resulta que en los últimos 2 años eres el último de la rotación, o tal vez hasta tienes que esforzarte por entrar en el equipo, porque es una universidad muy competitiva y eso te termina restando más de lo que te hubiera podido dar un año en actividad, en el que te puedes mostrar. Así que son cosas que cada quien, no somos nadie para jugar las decisiones de nadie, pero son Claro. simple cosas a tomar en cuenta. Entre las Sí, diferencias, sí, sí, y dale. por eso muchos jugadores se transfieren, incluso de universidades de División uno a universidades de División dos. Es algo que realmente pasa, no les estoy mintiendo. También se transfieren de NCAA a NAIA. O sea, son cosas que suceden porque sencillamente ponen sobre la mesa qué es lo que consideran mejor para ellos. Y muchas veces tiene más que ver con tener minutos y no estar sentado. Porque, bueno, si no, ¿cómo te muestras? Puedes estar en Sí, un programa muy grande, pero quizás no hay espacio para ti en ese programa, lamentablemente. O sea, porque no terminaste teniendo el desarrollo que quizás el coach esperaba de ti, no eres el fit adecuado para lo que terminó siendo el equipo o lo que terminó formando el coach. Son cosas, muchas cosas pueden pasar. Entonces, esas cosas suceden, esas transferencias de jugadores que bajan a alguna división o se cambian de torneo, es algo que sucede y sucede con más frecuencia de lo que piensan, la verdad. y entre las diferencias, ¿cuáles querías apuntar entre las divisiones? Yo creo que es importante saber que la principal diferencia que hay, vamos primero con NCAA y sus tres divisiones, tiene que ver con un tema de presupuesto, ¿ok? La cantidad de dinero que tienen las universidades destinados a los programas deportivos y la cantidad de programas deportivos que tienen esas universidades, porque hay un mínimo exigido de programas deportivos que tiene que tener una universidad para poder calificar como una universidad de División uno. Entonces, hay que entender que tiene mucho que ver con la cantidad de presupuesto. ¿Cómo podemos identificar a veces la diferencia de presupuesto? No solo en lo obvio, que quizás es el tamaño estructural de la universidad, qué tanto alumnado tienen, sino también cosas como el tamaño del cuerpo técnico, Santiago. Si te fijas, por ejemplo, y empiezas a comparar el tamaño de los cuerpos técnicos, por ejemplo, entre el cuerpo técnico de un equipo de División uno contra el cuerpo técnico de un equipo de División dos, te vas a dar cuenta que no siempre, pero en promedio es mucho más grande el cuerpo técnico de un equipo de División uno que el de División dos. Hay más, digamos, profesionales multidisciplinarios, se acerca un poco más a lo que es el entorno más de élite, pues, por decirlo así de alguna manera, en Pasa ese igual, sentido. es una diferencia a proporción igual a la que hay entre NBA y NBA G League, que en NBA vemos a Puede ser, a 10 tipos sentados de traje, y en la G League, que obviamente estuvimos siguiéndolo por Garly Sojo, 3 o 4. sí. Sí, sí, tal cual, tal cual. Es un paralelismo interesante el que pone sobre la mesa porque sí, es algo que sucede. Entonces, la verdad que se nota normalmente la diferencia de presupuesto, que es lo que principalmente destaca en las universidades de División uno, sobre todo en estas cosas. Obviamente, está la élite de la élite en División uno, las más grandes universidades que normalmente aportan una cantidad importante de jugadores al draft, pero eso no quiere decir que no pueda haber un programa en División dos, ¿ok? O una universidad, por no llamarlo programa, que sea una mejor opción o que tenga más nivel que una universidad de División uno, porque sí pasa. Por eso es importante
me gusta siempre recalcar que es importante evaluar el contexto. Para cerrarlo de División 1, tienen un presupuesto que también tiene un impacto directo en la cantidad de becas que pueden ofrecer, becas completas normalmente, son las que ofrecen en División 1. Si no me equivoco, son 3 en total. Después en División 2 sí empiezas a ver, por ejemplo, cómo afecta el cambio del presupuesto. ¿Ok? No solo porque hay menor cantidad de Perdón, personas perdón. en el cuerpo técnico. El tema de las tres becas completas es una cuestión de reglamento de la NCAA. No puedes tener a más de tres jugadores, 13, más de 13. 13 becas. No puedes 13 tener más becas. de 13 jugadores becados en tu universidad para 13 básquet. becas, 13 becas full, full. Ok. Todo lo que se pueda imaginar que Todo el roster. necesita ser costeado, va a ser costeado ahí. Normalmente el roster oscila entre 16 y 17 jugadores en División 1. Después en División 2 hay un cambio, obviamente, como les decía, de presupuesto en las universidades y caen el número de becas deportivas y muchas de esas becas no son becas totales, ¿ok? Entonces es más común ver beca parcial en NCAA División 2. Entonces, bueno, quizás se pregunten, ¿y cómo hacen, por ejemplo, nuestros jugadores o cualquier jugador que sea becado? Las universidades compensan con otras ayudas económicas que básicamente también ofrecen una oportunidad Un muy alquiler, competente una cosa así. para que puedan básicamente estar bien, no tengan que hacer gastos si no tienen maneras de hacerlo. Pero ahí empiezas a ver un poco cómo va cambiando el tema del presupuesto. Obviamente hay equipos de División 1 que viajan en charter, en un vuelo charter, o que tienen esas facilidades porque hay mucho más dinero de por medio. En División 2 normalmente esas cosas no son tan comunes, o sea, se viaja distinto. Pero por eso me gusta recalcar que, como bien decías, creo que acotabas el número de universidades que estaban en algunas divisiones, Sí. son más de 300 en División 1 y también en División 2. Se podrán imaginar que también hay de todo un poco. También hay de todo un poco en cada una de estas divisiones, por eso te puedes encontrar programas, los mejores programas de División 2 son mejores opciones a veces que algunos programas low major, que serían los programas más chiquitos de División 1. E incluso en pretemporada ves partidos entre programas de División 1 y programas de División 2, programas de División 1 y programas en AYA. Y a veces también se dan victorias de las divisiones menores sobre programas de División 1. Entonces, tiene mucho que ver con esto y lo último que puedo agregar con respecto, son muchas cosas, la verdad, porque es muy extenso este mundo. Pero en División 1 eh, muchos coaches dicen que tienen, por ejemplo, más posibilidades de llevar de la mano todo el año al atleta. Y en División 2 hay más restricciones con respecto, por ejemplo, al trabajo tutoriado por los coaches en el verano. ¿Ok? Entonces, escuchas a muchos coaches decir que en División 2 es más necesaria esa disciplina del jugador porque vas a tener mucho tiempo en el que tú vas a tener que tomar las riendas de tu actividad, ¿ok? Porque no vas a poder tener desarrollo supervisado en una cancha por gente que es parte del coaching staff de tu universidad. Eso es otra cosa que algunos coaches remarcan con respecto a la diferencia. Y después División 3, que es la más grande de todas, más de 400 universidades hay en División 3 NCAA, no ofrece becas deportivas, Santiago. No hay becas deportivas en División 3 y básicamente la mayoría de los atletas reciben ayuda, ¿sí? Y con esa ayuda terminan logrando algo parecido para estar en las universidades y obviamente no tener que costearse el costo de una carrera en los Estados Unidos que es altísima. Claro. Es altísima. Yo diría que me parece que es mucha más la distancia entre División 2 y 3 que entre División 1 y 2. Me parece que eso un poco en cuanto a muchas preguntas que siempre llegan del nivel. No sé si las habrás visto por ahí, pero suelen haber muchas preguntas con Sí. respecto a eso. Y ya por último, la otra que mencionábamos, bueno, rápido lo de Junior College, para no quitarte tanto tiempo. Junior College también ofrece becas deportivas y en el caso de NAIA, que sería la otra competición fuerte, hay más competiciones,
pero sería la otra competición fuerte por fuera de la NCAA. Tiene alrededor de 230 y pico universidades. La mayoría son privadas, la mayoría también son universidades cristianas y ofrecen becas deportivas y tienen ciertas ventajas por encima de la NCAA, tanto para los atletas como para los coaches, porque, por ejemplo, no tienen ningún tipo de restricción prácticamente con respecto al reclutamiento. No sé si has escuchado cómo es el reclutamiento con los atletas de la NCAA, Santiago. Me imagino que debe ser un tema muy de, obviamente, de los coaches que van a los equipos de high school, dependiendo de también los miles de divisiones que debe haber en torno de high school, pero la verdad es que no estoy de lleno ahí. Bueno, hay un calendario básicamente que los coaches y las universidades tienen que respetar con respecto al reclutamiento. Hay una cantidad de contactos que tú puedes tener con un atleta. No es libre, no es algo de hoy me levanté, soy coach y quiero llamar a este jugador. No funciona así. Hay muchas restricciones en la NCAA con respecto a los contactos directos que pueden tener los entrenadores con los atletas, al igual que están limitadas la cantidad de visitas y los momentos en los que puedes hacer las visitas, los momentos en tu carrera de high school o si estás en otra universidad también. Esto en Naya cambia totalmente porque es muy flexible. Prácticamente los coaches pueden estar en contacto constante con los jugadores durante todo el año. Los jugadores también pueden estar en contacto, pueden escribir cuando quieran, pueden hacer visitas cuando quieran y cuantas veces quieran. Entonces también como que es una pequeña ventaja dentro del panorama del reclutamiento que tiene Naya por encima de la NCAA. En cuanto a nivel, fíjate, la comparación más frecuente que hay es División 2 con Naya. Esa es la comparación. Pero como venía diciendo, siempre depende del programa donde vayas a estar y donde caigas. Ahora, por ejemplo, tú mencionas el caso de Daniel Garmendia. Daniel Garmendia está en alrededor de uno de los mejores 30 programas en los últimos 2, 3 años en Naya. Está en una universidad muy competitiva, que tiene buenos resultados y que está yendo a postemporada frecuentemente a competir. Entonces, bueno, ya eso también te cambia un poco el panorama y por eso siempre invito a ver un poco también el contexto en el que cae el jugador. Claro, claro. No, y los resultados deportivos colectivos muchas veces ayudan para eso, ¿no? Para mostrarse en los torneos de postemporada. Tiene que haber un balance entre la cantidad de participación que vas a tener y también la proyección que puede tener el equipo en esa temporada. Claro, claro. Yo creo que esto es un todo y los jugadores tienen una tarea muy ardua al momento de elegir, porque sí, tienen que obviamente ver lo lindo, que, ajá, me gusta la universidad, me gusta dónde está, me gusta el clima, tengo quizás a mi familia o conocidos cerca, pero me gustó el coach, tuve feeling con el coach. ¿Qué me proyecta el coach dentro de este programa? ¿Qué ha pasado en este programa en los últimos años? ¿Tengo realmente oportunidad de crecer acá? ¿Voy a ser competitivo? Entonces, bueno, ahí empiezas a ver muchas variables que los jugadores tienen que tener en mente. Y bueno, para esto seguro más adelante estaría bueno que invites a un propio coach de high school o algún coach universitario y te pueda hablar, por ejemplo, de la mentalidad que tienen al momento de, digamos, aproximarse a un jugador y ver si lo pueden reclutar o si es el ideal para reclutar a su programa, pues ellos también tendrán muchas cosas que tomar en cuenta y también tienen una tarea difícil porque tú puedes tener muchos intereses en jugadores, o sea, puedes tener muchos jugadores que te gustan, pero no todos van a elegir tu universidad. Entonces tienes Claro. que prepararte para eso. Mira, justamente me retuiteó un tweet Joan Sánchez, que es alguien que no podemos dejar de no mencionar en este episodio, el director de Ensueño Hoops, ¿no? Sí, ¿cómo llamaríamos? Un servicio que se presta para ayudar a jugadores venezolanos, o no sé si jugadores netamente venezolanos o latinos en general, pero que los ayuda a adaptarse, a hacer esos cambios de cuando son en sus etapas de menores al high school y también creo que también le dan un asesoramiento para cuando van a la universidad. De ahí salió, por ejemplo, Andrés Marrero, que estudió en el high school de Upper Room y después dio el salto, como dijimos, a LSU. También habían otros, creo que
Oscar Caraballo, si no me acuerdo, si no estoy mal, Sí, también pasó por ahí. tuvo una etapa ahí. Y bueno, también obviamente es alguien que aporta muchísimo con ese tema y que posiblemente Carlos Lemus, Carlos sin ir muy Lemos, lejos también. también Y bueno, veamos a... Sí, hay varios chicos que están actualmente en la escuela donde Joan dirige. Se me escapa el nombre de la escuela, no sé si lo tienes a la mano. Upper Room. Eh, Upper Room, exacto, Upper Room Christian. Y bueno, hay varios chicos que han pasado por ahí. Actualmente, incluso, bueno, uno de los también proyectados a eventualmente dar el salto a División uno es el propio Jan Aranguren, que está en esa Sí. escuela Vemos aquí actualmente. también, revisando lo que han publicado últimamente, Anthony Reyes, que ha recibido una oferta de beca por Bryan University, de la División uno, en la misma universidad donde está Luis Hurtado, otro que posiblemente vamos a ver dando ese salto y que vamos a tener que estar pilas. Johan Flores aportó 26 unidades y 4 asistencias. En Sí. Upper Room está estudiando ahí. Johnny Tobar también pasó por ahí, creo que él está en División 3, puede ser que lo leí por ahí, a Johnny Tobar. Y bueno, Johnny Tobar me parece, si no me equivoco, está en Junior College. No sé si lo habíamos mencionado. Me parece que lo mencionamos. Estaba en no Junior lo College mencionamos, pero estaba por ahí. con Ryler Vargas. Están los dos en Southeastern Community College. Ok. Ahora actualmente están en su primera temporada de Junior College. Capaz lo mencionamos, capaz no sé, Ah, deben la haber más, lista es tan larga que... sí, deben haber más que no mencionamos. Agarré los que están por ahí por en el radar, que están, no sé, dando más de qué hablar, que han tenido un trayecto más interesante. Deben haber muchos más que seguramente iremos conociendo con el pasar del tiempo, pero bueno, ya cerrando esta primera edición, que creo que voy a cortarlo en dos, porque la verdad es que está muy buena y para que la gente pueda verlo en dos partes, así también tengo material para 2 semanas. Muchas gracias, Ricardo. Un placer, una excelente charla. Seguramente no va a ser tu última vez por acá en La Chiquita. Primer episodio para arrancar en lo grande. Y bueno, muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación, de verdad que fue un gusto poder hablar de esto. Cualquier cosa que las personas quieran agregar, como decíamos previamente, que nos escriban y que agreguen su experiencia viendo NCAA o lo que saben y quieren compartir. Si son padres también, Claro, tienen dudas o tienen cosas que compartir. Obviamente acá no somos expertos en reclutamiento, estamos compartiendo información que seguramente hemos ido recopilando a través de la cobertura de estos chamos que están afuera, pero bueno, obviamente los canales están abiertos para hablar de esto y nosotros también seguir aprendiendo de todo este mundo que es bastante complejo y da para muchísimas conversaciones. sí, Imagínate, después hasta puedes hablar del tema del problema que han tenido los atletas a lo largo de la historia a nivel universitario para lucrarse, porque no ganan dinero. Hasta hace poco que hubo cambios, pero no aplica para los atletas internacionales. claro. Entonces, esto es un tema también. Claro, claro, porque se arriesgan a jugar 2, 3 años en la universidad y son 2, 3 años que no están monetizando. En vez de jugarlo en Europa, por ejemplo, cuando me acuerdo de Brandon Jennings, recientemente en la Melo Ball, también dieron saltos por Europa antes de llegar a la NBA. El Sí, mismo LeBron James tuvo un tal cual. problema en su documental, porque le pagaron con un carro, entonces tuvo un problema cuando estuvo en high school, más bien, no era universidad, era en high school, Hay, pero tuvo ese problema, ¿no? Eh, hay varios casos. Ha sí, pasado, han habido casos de penalizaciones que tuvo que poner la NCAA sobre escuelas también por irrespetar las reglas de reclutamiento. Es todo un tema, pero bueno, actualmente al menos los atletas, según la ley de cada estado, ya pueden empezar a lucrarse, no directamente porque las universidades les pagan, sino porque pueden establecer convenios para hacer publicidad, por ejemplo, a lucrarse sí. mediante su imagen, pues, y lo que pueda generar su imagen como tal. Sí, bueno, a Ricardo lo pueden seguir en Twitter, arroba RJ Maciñeiras, obviamente su página arroba Ciudad Basket, como les digo, de vez en cuando, ahorita, últimamente no he podido estar muy activo, pero como les dije, va a volver a lo grande. Y nada, a mí, arroba Santi AC23, me estaba enfocando últimamente en todo este tema de del seguimiento de los venezolanos en el exterior, metiéndome de lleno en este mundo de NCAA para conocer un poquito más
todos estos contextos, todas estas divisiones, aprendiendo, igual que todos los que estamos aquí escuchando. Y evidentemente suscribirse al canal de Sport Venezuela si lo están viendo por YouTube, seguirnos en todas estas plataformas, abajo siempre están los links, y nuestra página web www.sportsvenezuela.com, donde también reseñamos todo lo que sucede, todo lo destacado, con toda esta camada de jugadores que están en el exterior, así como cuando viene selección nacional o Superliga, LPB, vamos a ver qué pasa en 2022. Bueno, gracias y estaremos atentos a lo que vayas haciendo por ahí en tu nueva vitrina, Santiago. Saludos. Igual, este fue el primer episodio entonces de En la Chiquita. Hasta luego.